Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por esta tarde, muchas gracias porque estamos con bien, porque podemos reunirnos para hablar de tu palabra y no hay oposición, Dios. Bendice a las personas que están conectadas, a las personas que están presentes. Llévanos siempre a buscarte, a depender de ti, que tú seas nuestro centro, Dios, y que no permitamos que el mundo nos gane, Dios. Y llévanos a acabar el día con su paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Miren, ya ahora sí, como el título dice, ¿no? Vamos a hablar de la fe. Yo sé que muchas veces ya hemos hablado de esto, o como cristianos tenemos que, debe ser la base, pero nunca está de más recordar y vamos a ver ejemplos puntuales de la fe y de cierta forma nos van a ayudar a apropiar esas historias, porque ¿qué creen que nos pasa? Que muchas veces, o sea, si a cualquiera le preguntan, y ahorita lo vamos a ver qué es la fe, podemos decirlo, vemos las historias, pero luego en nuestra vida no lo aplicamos. Entonces, la idea es como un recordatorio para todos de lo que tiene que ver la fe y por qué es tan importante para nosotros como cristianos. De cajón, porque tenemos la salvación por fe. Entonces, ese es de cajón la base. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Yo me gustaría preguntarles, ¿qué es la fe para ustedes? ¿Qué me podrían decir? La vida es una decisión de ver qué hace en mí. Yo sé que es nosotros le creemos. Muy bien, perfecto. De los que están allá conectados, ¿alguien que quisiera decir para ustedes qué es la fe? ¿Quisieran participar? La fe es la certeza de lo que se espera. Ajá, perfecto. Muy bien, Olivia. ¿Y acá? Sí. Muy bien. Eso que mencionó Olivia está, váyanse por favor a Hebreos. De hecho, ahí vamos a arrancar en Hebreos 11. Ahí da la descripción de qué es la fe. Como bien dijeron Lolita, Mar, aquí lo vamos a ver tal cual y es lo que dijo Olivia, dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, cuando dice la certeza de lo que se espera es que sabes que va a pasar. Cuando dicen él es certero, o sea, no va a fallar. Entonces, la certeza de lo que se espera. Entonces, por fe se entiende que estás esperando algo, no que ya lo tienes. Porque muchas veces decimos, ah, tengo fe, sí, pero porque lo estás viendo. Pero no, es cuando estás esperando algo. O sea, piensen, cada uno ahorita tiene anhelos. Dice, ah, como quisiera, póngale lo que sea, salud, dinero, amor, ¿no? Casi, casi como no, o sea, cada quien tiene sus puntitos de lo que quisiera. Estamos esperando, pero aquí dice, es la certeza. Entonces, más bien es de eso que estamos esperando. ¿Qué tan tranquilos estamos, no? ¿Qué tanto decimos, sí, yo estoy seguro que Dios me lo va a dar? Ahí es fe, ahí ya está describiendo. Y luego dice, la convicción de lo que no se ve. Por eso volvemos a lo mismo. Muchas veces caemos en el error de que, ah, pues sí tengo fe, pero en realidad no está, todo lo tenemos que ver, todo tiene que ser seguro, si no, no damos el paso. Entonces eso no es fe. O sea, la fe de plano es confiar sin tener
algo seguro. Y con Dios así es, o sea, es difícil, ¿no? Porque cualquiera diría, ay, pues sí, ¿cómo voy a dar ese paso y nadie me asegura? Pero pues es Dios el que lo va a asegurar, es Dios el que lo garantiza. Entonces, de eso es lo que vamos a ir viendo. Y fíjense, voy a seguirme ahí. Después, o sea, la base va a ser Hebreos 11 para que le pongan el dedo o algo porque vamos a estar regresando y de ahí vamos a ir viendo algunas historias. Dicen el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué creen que dice eso? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Primero a los antiguos, ¿a quiénes se referirá? Serían los patriarcas, ¿no? A todos los de... Váyanse, va, suponiendo al Antiguo Testamento. Todos, pero dice, alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Porque confiaron, como Abraham, que iba a sacrificar a su hijo y confió en él, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, Sí. no. Sí, Entonces, y no le importó y decidió que exacto. Muy bien. Abraham. Exactamente, como decían Abraham. Entonces, por eso que alcanzaron buen testimonio. O sea, buen testimonio es que ante los demás dicen, ah, no, mira, él sí confió, él sí creyó, él es de ejemplo, ¿no? Ese es buen testimonio. Ahora, fíjense, y va a dar ejemplos. Dicen el 3, por la fe entendemos haber sido, este es padre igual, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tan solo eso, cómo se creó todo, es por fe. O sea, nadie estuvo ahí para decir, no, te garantizo. Y nosotros al leer Génesis, ¿qué, cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y es por fe que sabemos que así lo hizo. Como dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así es Dios, ¿no? Acuérdense que con su palabra Él crea, ¿no? Él es el único el que tiene el monopolio de la vida. Ok, ahora sí, viene lo importante. Los ejemplos de fe en el 4 dice. Bueno, es más aquí, ya la pongo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí me detengo, porque quiero aclarar eso, no sé si todos lo tengan claro. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Se acuerdan que hubo un sacrificio? Los dos llevaron su ofrenda. ¿Qué llevó Caín? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué llevó Abel? Caín llevó y Caín llevó el primogénito. Y van a dar el perdón. Ok. Vayan, vamos a ir a la historia para que vayamos recapitulando y ahorita vamos a ver. Miren, dice, váyanse a Génesis 4:1. Es el nacimiento de Caín y Abel. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es lo que significa adquirido. Luego dice, después dio a luz su hijo Abel, que significa exhalación o efímero. Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Pues sí, Caín se dedicaba a labrar la tierra y llevó eso. Y Abel, como pastor de ovejas, trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí
pues no que no hay preferencias, luego decimos, ay Dios, pues tú dices que luego hay problemas entre hermanos porque a Ozzy Lolita lo quiere más que a Milka, o que así dice, ¿no? O Milka va a decir que quiere más a Lili, y así seguro dice, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, no, tú quieres más al Jonas, y el Jonas, no, quieres más a César, ¿no? Y así con Mari, Car y Mayra, ¿no? Todos. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo Dios? Parece que está haciendo preferencia, ¿no? Dirían, ¿por qué? Si los dos llevaron una ofrenda, ¿cuál es el truco ahí? ¿Por qué le agradó una y otra no le agradó? ¿Es porque Dios es injusto? ¿Por qué? ¿Qué me podrían decir? A ver, esa es una. Sí, muy bien, ahí vemos lo que dice. Ahorita, ¿quién más quiere? A ver, más que. Ya van estructurando ahí entre Lolita y mamá más o menos. ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué una y otra? Pues que Fíjense, uno llevó lo de la obra de sus manos y el otro llevó pues un animal, ¿no? Pero tiene mucha profundidad porque pues el animal significa pues que iba a haber un sacrificio, ¿no? De un tercero. perfecto. Fíjense, aquí podrían decir todos, y bueno, ¿y por qué uno sí sabía qué tenía que hacer y el otro no? Dice que era una ofrenda. Entonces, ellos de antemano sabían que pecaban. Entonces decían, voy a ir con Dios a que me perdone. Y piénsenlo, esa es la humanidad, ellos ejemplifican a la humanidad. Unos pueden ser Caín y otros Abel. Unos pueden ser Caín de decir, a ver, yo con mis fuerzas o con lo que yo tengo le llevo a Dios. Ahí está. Yo me dedico a eso, Dios, eso es lo que tengo. Muchas veces que decimos, yo soy así y yo esto es lo que te puedo ofrecer, Dios. Yo soy esto, yo hago esto, A, B, C, D, todo. Esto es lo que yo hago, Dios. A mi forma. Acuérdense, Caín es a mi forma, yo soy así, Dios, a mí esto es a mi forma. Y Abel no dijo, yo lo voy a hacer a mi forma, aunque fuera pastor de ovejas. Él sabía que para que Dios lo perdonara, que era una ofrenda, no era lo que Abel quisiera hacer, era lo que Dios le pedía. ¿Y qué nos pide Dios? ¿Qué dice? Que para que haya perdón de pecados, ¿qué debe de haber? Derramamiento de sangre. En la fruta, aunque haya llevado lo mejor o lo peor, no hay derramamiento de sangre en los frutos. Y en el cordero, ¿qué ejemplificaba? Como bien decían, el cordero tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. Eso es fe. ¿Por qué? Porque él sabía que por fe estaba haciendo algo que en su momento alguien iba a hacer. Por fe lo creyó. Y eso me voy a ir un poquito más atrás. ¿Cómo lo sabían? Ellos, ¿cómo sabían eso? O sea, yo les pregunto, ¿cómo sabían Caín y Abel que tenían que haber hecho eso? Exactamente. Vamos ahora un poquito más atrás. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva pecaron, fíjense, a ver, déjenme ver. No me voy a ir tan a detalles, es en la caída. Me voy a ir al 3. Ya sabemos cómo fue la caída. Este, todo por culpa de Eva. Ah, ¿verdad? No, no es cierto, es broma. No es broma, es broma. Fíjense, vamos a ir al 3 y déjenme les digo dónde. Espérenme. Ahí está, en el 7. Despuésito que pecaron, Adán y Eva dice que
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahí prácticamente vieron que ya habían pecado y ya sabían que ya estaban podridos. Y ahí hagan de cuenta que es otra vez Caín, queriendo hacer a su forma. ¿Qué hicieron? Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos dijeron, pues estoy desnudo, ¿cómo cubro mi desnudez? Con hojas de higuera. Y así como esas de hawaiano ahí cubriéndose, creyeron que ya, dijeron, ah, pues a mi forma, pues ya pequé, yo me cubro mi desnudez. Yo, hombre, me cubro mi desnudez a mi forma. Igual que Caín. Ok, Dios los regaña, ¿no? Y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Es lo que nos pasa. Despuésito que fallamos, aunque por obras, ay, soy bien chido, me porté bien, todo, cuando nos habla Dios, nos escondemos. Cuando estamos mal, no le damos la cara a Dios. O sea, eso es por naturaleza. Y dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta, como ya sabemos, siempre nos la hace. ¿Dónde estás, sí? ¿Dónde estás, sí? ¿Dónde estás? Y de los aquí en el parque de poblamiento, no, ¿dónde estás? Nos pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En qué estado estamos, no? Pero bueno, ¿qué pasó? Estado vegetal. Ok, dice, y él respondió, y tuvo en el huerto, tuve miedo, no me detengo. ¿Qué hizo Dios? Me adelanto. Al 21. O sea, ya Dios los regaña, los disciplina, pero dijo, tengo que limpiarlos, porque esas hojas de higuera, eso que hicieron, no limpia su pecado. ¿Y qué hizo? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué está ejemplificando ahí? Tuvo que matar, para ponerle las túnicas de piel, tuvo que matar a un inocente. Hubo derramamiento de sangre y lo revistió. Es como cuando dicen, Dios me reviste de su justicia. Ya no ve a Adán y Eva, ya está viendo al Cordero. Ahí está Jesús. Si alguien un día le dice, a mí compárteme, yo le puedo decir, yo te comparto en los primeros 3 capítulos de la Biblia. No necesitas más. Esas pieles que lo cubrió, dice, y los vistió, cubrió su desnudez. Ahí está la salvación. Ahí está Jesús. ¿Qué hace Jesús? Derramó su sangre y nos reviste de su justicia y nos cubre. Adán y Eva ahí entendieron y dijeron, esto que hicimos implica derramamiento de sangre. Y sabían que tenía que llegar el Mesías, tarde o temprano iba a llegar para derramar su sangre y morir por todos. Entonces Caín y Abel, que eran sus hijos, lo sabían. Por ellos lo sabían. O sea, la Biblia no te va a decir a detalle, dice, búscale. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué siguió después? Fíjense, me regreso a lo de Caín y Abel en el 5, ¿no? Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Pues porque dijo, oye, ya sabías, ya sabías, una no, ya sabías, y dos, no hay derramamiento de sangre. O sea, ¿cómo le hago? No es a tu forma. Acuérdense, con Dios, ahí les digo un paréntesis, al diablo, con el diablo sí podemos negociar. Con el diablo te dice, a ver, tú dame y yo te doy y mata esto, sacrifica esto, hazme lo que yo te digo y yo te doy y después te lo como. Pero con Dios no es así, o sea, con Dios no es yo te doy esto, Dios, no, Dios dice, a ver, espérame, yo soy Dios. Conmigo te alineas y es así. Estas son las reglas y si quieres, adelante. Entonces, Dios se lo dijo, pero ¿qué dice? Dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es lo que nos pasa. Cuando no hacemos las cosas de nuestra manera, a la forma de Dios, nos ensañamos, ¿no? Y queremos. Pero ¿qué le dijo Dios? En el 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Así nos dice luego Dios, ¿por qué? Ahora sí que, ¿por qué eres necio? Si sabes lo que tienes que hacer, tú cristiano, sabes lo que tienes que hacer. O sea, no le quieras buscar 3 pies al gato. Sabes lo que tienes que hacer. Arregla conmigo, ponte a orar, ponte a cuentas conmigo y otra vez. Y le estaba diciendo a Caín, ¿sabes lo que tienes que hacer, Caín? Le dice en el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido.
sea, le está diciendo, tráeme el cordero igual que tu hermano y vas a ser enaltecido. Muchas veces Dios nos dice, no, no es por obras, arrepiéntete, quita tu orgullo, arrepiéntete, muere a ti mismo. Ya deja de tú manejar y pásate de copiloto y déjame a mí. Eso es lo único que tienes que hacer y vas a ser enaltecido. ¿Y qué decimos? No, a mi forma, Dios, a mi forma. ¿Y saben qué es lo que sigue? Eso es lo que nos pasa o le pasa a las personas que no quieren y quieren a su forma, fíjense. Y si no hicieres bien, aquí Dios se la canta, ¿eh? Si no hicieres como te estoy diciendo, el pecado está a la puerta. La puerta, ¿eh? Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás en él. O sea, Dios le está diciendo como en Deuteronomio, ahí todavía no estaba Deuteronomio, pero le está diciendo, tú elige, ¿tienes la bendición o la maldición? ¿Quieres ser enaltecido? Hazlo como es. Pero ojo, si como personas no lo queremos hacer, tarde o temprano el pecado va a estar a la puerta. Vamos a seguir ahí, vamos a ser los esclavos del pecado. ¿Y qué creen que pasa? Ya sabemos la historia. Te amargas, te ensañas, te vuelves necio, se endurece tu corazón, capaz de matar a tu propio hermano. Miren en el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso es lo que es el pecado. Por no querer hacer las cosas de la manera que Dios nos pide, nos vamos, pero bien abajo, bien abajo y, o sea, nos vamos abajo, abajo. Eso es lo que pasa. Vamos descendiendo como Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás va descendiendo a Jope y luego paga su pasaje? Es lo que va pasando con el mundo, pagamos. Entonces, así, o sea, todas las historias, analícenlo. Diría Gorni, unamos los puntitos, así va. ¿Qué pasa después con Caín? Se va al oriente, y el oriente, ¿qué representa? Alejarnos de Dios. Entonces, esa es la humanidad. ¿Cómo queremos estar? ¿Bien enchilados ahí porque Dios no nos hace caso a nuestra forma? ¿O hacer lo que Dios nos pide? El pecado nos salió tarde o temprano. Ok, la idea era, eso es fe. Ahora, ¿por qué? Regrésense a Hebreos, por favor. Hebreos 11. Ahora sí, vuelvo a leer el 4. Por la fe, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahora entendemos por qué. Bueno, a lo mejor sí, de lo que me dijeron era correcto, pero reforzamos. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué era justo? Acuérdense, ¿por qué alcanzamos la justicia? Yo les puedo decir, yo soy justo, pero no por mí. O sea, si Dios viera a César, estoy podrido, hinchazón y podrida llaga de y puro pecado. Soy justo porque Cristo pagó por mí y me limpió. Cada uno que acepta a Cristo en su corazón es justo. Ante los ojos de Dios somos justos. No por nuestras obras, porque estaríamos podridos, porque Jesús derramó su sangre, limpió nuestros pecados y ya estamos justos. Ya somos justos. Por eso es que Abel era justo. No es que Abel fuera perfecto. Por eso fue justo. Acuérdense de eso. Muchas veces nos atoramos. Luego decimos, ¿seré justo o no soy justo? No, somos justos en el momento en que aceptamos la salvación. Ok. Y luego dice, dando testimonio de que sus ofrendas, perdón, dando testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Hasta la fecha. ¿Y qué pasó cuando lo mataron? ¿Cómo decía? La sangre, la, la tierra clama, ¿no? O sea, Dios es justo, no se le va nada. Pero fíjense, hasta la fecha seguimos hablando de él. Y esa ofrenda nunca, o sea, esa es la clave. ¿Por qué les digo estos tips? Porque cuando compartamos, cuando hablamos, no es difícil explicar la salvación. Podemos explicar desde Génesis. Cuando a Adán y Eva, Dios los revistió, ahí está el sacrificio, ahí está el derramamiento de sangre, ahí está. Desde ahí Dios nos estaba diciendo, este es el camino. Vemos con Caín y Abel, ese era el camino. Ahora, ¿qué sigue? Enoc. De él no encontré una imagen que me agradara, por eso no la encontré, o sea, no vi algo. Enoc, igual un personaje muy interesante, fíjense, en el 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte.
traspuesto. ¿Quién se acuerda qué le pasó a Enoc? ¿Se lo llevó Dios? O sea, traspuesto, casi de aquí, vámonos. Ahorita vamos a ir para allá. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ojo, no se lo llevó porque sí. Antes había agradado a Dios. De una vez les leo el 6, que ese es muy importante, muchos se lo saben de memoria. Pero sin fe, y ese va para todos nosotros, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué quise hablar de esto? Si queremos arreglar con Dios, estar bien, tenemos que tener fe. Si no, no lo vamos a agradar. O sea, vamos a estar mal, vamos a estar mal. La fe, aunque es un principio básico, nos falta mucho. ¿Por qué? Porque cómo está el mundo en el que vivimos, estamos rodeados de caos, de temor, de miedo, y Dios es lo opuesto. O sea, Dios quiere que creamos en Él. Entonces, incluso a través de lo que comemos, a través de los medicamentos, de todo, por todo hay ataques. Es fe, es tener fe, saber que Dios nos puede cuidar. Vamos a Enoc, o sea, a ver la historia de Enoc, es en Génesis. Igual, regrésense a Génesis y sería Génesis 5, es en las genealogías 5, 5:20, 5:21, perdón. No, desde el 19, 5:19, para que veamos, ¿no? Un poquito de la genealogía dice, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Que por cierto, Matusalén es el hombre más longevo de toda la historia. Dice en el 22, y caminó Enoc con Dios. O sea, ¿qué implica caminar con Dios? Dar una relación fuerte con Dios. O sea, imagínate, puedes decir, caminaba con Dios. O sea, estaba. Ahora nosotros podemos decir que caminamos con Dios. Si diario leemos, estamos caminando con Dios. Si tenemos fe, ahí estaríamos. Entonces dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Pero lo curioso aquí es lo que decían. ¿Cuántos años vivió? 365 años. ¿Y cuántos días tiene un año? 365. Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios? Enoc caminó conmigo. ¿Quieren imitar a Enoc? Caminen conmigo todos los días. Los 365 días del año, camínenlo conmigo. Es una buena meta, ¿no? O sea, es una meta retadora caminar como Enoc lo hizo. Y Enoc, ¿quién más aparte de Enoc fue traspuesto? Elías, Elías. Elías. Entonces, ha de ser un privilegio, ¿no? ¿Eh? Entonces, ya vamos viendo Caín y Abel, ahorita no. Son enseñanzas porque les digo, para todos nosotros decir, a ver, yo quiero caminar con Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos enojados, estamos tristes, más, pero hay que obligarnos. O sea, si en el mundo la gente sin Dios se esfuerza, se desvelan y se paran temprano a trabajar, en el mundo hay gente disciplinada, ¿por qué no le echamos galleta con Dios y decir, yo voy a buscarte, Dios, así sea un capítulo al día, pero esté tronado, lo que sea? Luego le damos en el celular, en otras cosas. Entonces, aquí la invitación es que diario hay que echarle. Y créanme que nuestra vida va a ir subiendo, subiendo. Ajá, ahora sí, ¿qué dice?
Pues era hombre igual, lo mismo Enoc, ¿sí? Exactamente, ok. Bueno, ahora regresemos a Hebreos 11. Ya leímos el 6. Les recordamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, eso hay que acordarnos. Queremos estar bien con Dios, tenemos que tener fe. El 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí igual, obviamente no vamos a hablar todo a detalle de Noé porque son 10 estudios, lo que sea, pero ¿qué es lo más importante de Noé? Al decir cosas que aún no se veían, ¿por qué? Porque no llovía. Nunca había llovido antes. Entonces, imagínense cuando él empezó, Dios le encarga eso. Era un loco, exactamente. ¿Qué te dice ahorita el mundo cuando eres cristiano? Pues eres un loco. O sea, a lo mejor no te lo dicen directamente, pero sí, pobre loco. No, pues ahora sí que, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo sigues creyendo en un Dios así, como esto? Entonces, Noé fue muy difícil la situación porque no tenía nada. O sea, imagínate que Dios le dice, ahora le da, construyela, le da todas las indicaciones y lo empieza a hacer y pues, todos están de hecho, ¿de qué? O sea, no había barcas, o sea, arcas, nada. Tuvo la fe. Y por eso es que dice, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Lo mismo, justicia. Heredero de justicia por la fe. Lo mismo. José le creyó a Dios y por eso. Eso es lo único que nos pide Dios, creer. No hay más. Y hay mucho, ¿se acuerdan de lo que ejemplifica el arca? ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántas personas? 8. Y acuérdense lo mismo, el número 8 que representa un reinicio. Entonces, todo lo que fue ejemplificando. Ahora, aquí algunas aclaraciones. ¿Cómo, qué alimentos podían comer o qué comían? ¿Cuál era la dieta de las personas antes del diluvio? Eran herbívoros. Las condiciones de la tierra antes eran diferentes, por eso que podían vivir 900 y tantos años. Hay quien dice, ¿cómo crees que era muy diferente? Después del diluvio, cambió la tierra. ¿Y qué pasó después? ¿Qué les pidió Dios qué tenían que comer ahora? Exactamente. De inicio ya les dijo, van a ser para tu mantenimiento ya los animales. Despuésito, ya que viene la ley, ya les explica a detalle cuáles son los puros e impuros. Pero cambió todo. O sea, ya Dios dijo, ya, híjole, cambió todo. O sea, lo que quiero que veamos es que el pecado destruye. Imagínense que el pecado, o sea, yo me imagino a Dios todo bien bonito, llega el pecado y dice, tengo que reajustar, rediseñar, vuelvo a adaptar, ajusto aquí, ajusto acá y otra vez. Y luego vuelve el pecado. ¿Qué fue principalmente ahí? Pues los ángeles corrompieron, mezcla genética con animales, con hombres, la maldad y ese reinicio casi, casi. Y vuelvo a cambiar las condiciones. Eso se le llaman dispensaciones. Cada que Dios tiene que volver luego dice, bueno, voy a agarrar un pueblo y vuelve a pecado y otra vez. Así, o sea, Dios es lo que tiene que andar haciendo. No, pues es que ahí Dios seguramente por todo lo del diluvio, todas las aguas, cambió climatológicamente todo, y ya Dios dijo, y ahorita es otro momento, es como Adán y Eva, eran inocentes y al momento de que pecaron ya son conscientes y ya nada es igual. Yo les pregunto, después de que pecamos, hay veces que ya hay cosas, Dios dice, yo te perdono, pero las consecuencias ahí están. O sea, y uno diría, "Ay, ¿por qué no puede? Fíjense, si tuviéramos una hoja, y yo les digo, hagan la bolita, así aplástenla. Y ahora acomódenla como estaba.
Por mucho que la queramos dejar lisa, hasta planchando, ya no queda igual. Eso es el pecado. Entonces, por eso es que ya no podemos regresar lo mismo de antes, que dicen, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos escribir una nueva historia. Es lo que hace Dios. Dices, yo no puedo cambiar lo de antes, pero veo la forma. Por eso mandó a Jesús. De ahí es la importancia del pecado, que entendamos que el pecado trae muerte. ¿No les ha pasado muchas veces cuántas familias llevan años sin hablarse? Por peleas, Entró el pecado por alguna ocasión, razón, y ya están ahí y nunca arreglamos. Y ahí se queda. Con Dios, acuérdense, Dios puede restaurar. Muchas veces hay que pagar las consecuencias, ni modo, pero Dios restaura, Dios nos da nuevos motivos, nuevas razones de vivir, nuevas razones. Pero eso es lo que sucede. Ok, vamos a seguir. Les digo, ahorita no vamos a detenernos a detalle con cada uno, pero lo que quiero es que absorbamos esa fe. Digamos, yo quiero este poquito de Noé, yo quiero esto o sea, identificarnos con ellos. Y un día te dices, estás loco, gracias, o sea, me estoy identificando con Noé. Oye, es que, ¿cómo que derramamiento de sangre? Sí, yo tengo, o sea, todo eso irlo apropiando. Ay, ¿cómo que lees tu Biblia diario? Qué flojera. No, yo quiero ser como no. O sea, esas cositas yo quiero que las apropiemos. Fíjense, vamos a seguir. Otro importante. ¿Quién sería él? Abraham. Vamos, dice en el 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan, Abraham? O sea, yo quiero que entendamos el contexto. No es nada más de que, te sales y ya lo sigues. Abraham, ¿de dónde venía Abraham? Ur de los caldeos, que significa flama. O sea, Abraham estaba en el infierno, prácticamente. Abraham venía como todos sin Cristo. Estábamos destinados al infierno. Venía de Ur de los caldeos, en Babilonia. ¿Qué implica Babilonia? En Babilonia, ¿qué dioses tenían? Una mezcolanza de dioses, de ahí venía. Pero a Abraham le iba bien, o sea, él tenía dinero, o sea, ¿cómo les podría decir? Es como alguien que viva bien de México, que viviera en una zona acá, rica. No, digo, a lo mejor no tanto como Carlos, no. Vamos a suponer alguien que viviera en Polanco, en una zona bien, que tuviera dinero, que no tuviera preocupación de dinero. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Y obedeció a medias porque no quería andar, hasta que tuvo que fallecer su papá para ya obedecer. Pero le dice, salte de ahí y vente para Harán. Y el chiste es que tenía que recorrer todo eso hasta llegar a Canaán. Pero tuvo que dejar todo y habitar como peregrino en tiendas de campaña, como lo hemos visto. Piensen, a los que les gusta acampar y que se quedan a acampar, ahorita nos quedamos en lugares bonitos, todo, pero imagínense quedarse a acampar en el desierto, con calorón, extremos o fríos extremos, todo el tiempo andar cargando sus cosas, que me pongo aquí a ver cómo me va, a ver si no me atacan, a ver si esto, y luego llego a otro lado. ¿El qué necesidad? A lo que les quiero decir es qué necesidad. Imagínense ese de Polanco, decirle, ¿sabes qué? Te vas a ir a vivir a un pueblito, no hay internet, no hay nada, y órale, como te truja. ¿Quién querría hacer eso? O sea, ¿quién en su sano juicio diría, pues sí? O que dijeron, ¿pero qué voy a ganar? No, tú créeme, no, tú vente, yo te estoy mandando que vengas a este pueblito. ¿Quién lo haría? O sea, en su sano juicio, ¿quién qué necesidad? O sea, diría, ¿para qué? Si yo aquí estoy bien, yo tengo todo. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque él creyó, pues él dijo, pues órale, lo voy a hacer. Y se acuerdan que vivió peregrino, no se llevó nada, o sea, dejó todo, sus dioses, dinero, todo dejó para arrancar de ceros. Entonces, por eso es que aquí dice, obedeció.
no nos gusta obedecer como personas, no nos gusta obedecer. Cuando estamos chavos, no nos gusta obedecer a nuestros padres. Cuando ya crecemos, no nos gusta obedecer a nuestro jefe en nuestro trabajo. Cuando somos jefes, no nos gusta obedecer al gobierno. O sea, no nos gusta obedecer. No nos gusta cuadrarnos. Digo, no, ¿por qué? Ahora, como cristianos es un rol difícil, pero tenemos que sujetarnos. O sea, hay que sujetarnos a nuestras autoridades. Eso es un mandamiento, nos lo piden Romanos. Entonces, hay que obedecer. Abraham obedeció. Muchas veces nos evitaríamos un montón de problemas si obedeciéramos. Ahora, ¿aquí a qué se refiere? Hay que obedecer a Dios. Si Dios nos dice A, B, C, hay que hacerlo. Si como chavos estamos con nuestros papás, nos dicen, hay que obedecer. En nuestro trabajo hay que obedecer. La justicia tarde o temprano llega. O sea, eso es fe. O sea, volvemos a lo mismo, eso es fe. Hay que creerle a Dios. Y tal, quizás mueva, puede ser que tengamos un jefe injusto, quizás lo muevan. Ajá, Yo vivo en medio, mis familias. ajá. Entonces, Y, pero también, entonces Dios me ha llevado, ahora, antes no me yo ya, pero ya, no tengo paz, pero madre ujú, esa porque sí, entonces sí, ahí es donde puede que si nosotros obedecemos ujú, Dios lo hace sí, ¿no? Y esto exactamente. Eso es, o sea, el obedecer la verdad es difícil, no nos gusta. O sea, pues ¿a quién le va a gustar que te ordenen algo? No nos gusta por naturaleza, pero Abraham fue lo que hizo, obedeció a Dios. Nos evitaríamos muchos problemas, de verdad, muchos, muchos problemas si le obedecemos a Dios. Dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde ir. Eso es fe. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Estaba en tiendas de campaña, así tuvo que estar, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía, o sea, él sabía que había una, digamos, sí, una casa, una Jerusalén celestial. Obviamente, ya me adelanto de Jerusalén por decirlo. Él sabía que había algo más. Y así tenemos que vivir nosotros, o sea, creer que viene algo más. Somos peregrinos, como Abraham, o sea, así nos debemos de ver. Si nos aferramos, dice Colosenses, poner su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues sí, porque si nos aferramos a lo material aquí, no nos vamos a quedar nada. Más bien es en lo venidero. Somos peregrinos a lo... Aquí nuestra chamba es compartir. O sea, nuestra chamba es ir y hacer discípulos a las naciones, lo que nos mandó Jesús. Esa es nuestra chamba. A Dios no le va a importar qué carrera tuviste, qué tantos dinero tuviste, cuántos doctorados, Dios va a decir a cuántos le hablaste de Cristo. Para pronto, ¿qué tanto influiste en tu zona que tuviste? ¿Qué tanto? Eso es lo que nos debe de interesar. Ok, dice el 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Todo es fe, volvemos a lo mismo. El tema de infertilidad, ¿se acuerdan? En la antigüedad es lo que Dios mencionaba.
Muchas veces alguien que era infértil era, por así decirlo, Dios no lo permitía. Muchas veces por disciplina, lo que sea, y necesitaban confiar, y Dios lo hizo, y siendo ancianos. Abraham era, ¿qué? Creo que de 100 años, y Sara era más o menos de su edad. Entonces, que ella, no ven que hasta se rió, ¿no? Eso es lo que significa Isaac, risa. Se rió en su momento de Dios, pero aún así la consideran que tuvo fe. ¿Por qué? O sea, nosotros sabemos las historias, Sara, Abraham, Noé, todos tenemos debilidades, ellos también. O sea, Abraham tuvo varios traspiés, la misma Biblia dice, cuando decía que era su hermana. O sea, no era perfecto Abraham, y es el padre de la fe. Cuando estuvo con Agar. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque no querramos ser perfectos, no se trata de ser perfectos. Ojo, tener fe no es ser perfecto, ¿eh? Al contrario, tener fe es entender que estamos podridos y decirle, Dios, cámbiame Dios, ayúdame Dios, perdóname y tengo fe que me vas a restaurar, tengo fe que me vas a cambiar. Entonces, eso es la fe, es a pedirle, porque eso ellos así eran, o sea, ellos también tuvieron sus luchas. Dice, por lo cual también de uno y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué dijo por lo cual también de uno y ese ya casi muerto? ¿A quién se refiere? A Isaac. ¿Se acuerdan que le pidió que lo sacrificara? Pues era el hijo de la promesa y le dice, ahora mátalo. Y así como que no manches, Dios, o sea, ¿qué onda? A veces nos pasa, oye, Dios, me dijiste, ay, ahorita como que entro o no entro, no, de repente, ay, luego ya ve, ¿qué tengo que hacer? Y Abraham le creyó. Entonces así como eres, eres la- pero no, me quiero que no puedo tener hijos. Es Ujú. Fíjense, exactamente, vamos a ir viendo ahorita eso de Isaac. Ah, bueno, pero esto es importante en el 13. Conforme a la fe, murieron todos estos. Fíjense, eso está sin haber recibido lo prometido. Y piénsenlo, o sea, ellos se murieron esperando, o sea, ellos no vieron a Jesús, o sea, ellos vieron, hagan de cuenta, una parte de la serie o de la película, se quedaron en el inicio. Por eso es que al inicio dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque ellos creyeron, ellos no alcanzaron a ver. Ahorita les comparto qué pasó con ellos a detalle dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos fueron los pioneros, a ellos no les tocó. Es como, piénsenlo como cuando como papás empiezas a construir algo para tus hijos y muchas veces ya no te va a alcanzar a tocar ver ya más de ellos, pero ya les dejaste construido. Así es. ¿Cuánto no nos gustaría, no? Dejarle construido a nuestros hijos cimientos fuertes, todo para que ya ellos sigan, pero no lo vamos a alcanzar a ver a detalle. O sea, sí, hijos, nietos, bisnietos, si acaso, pero ya después ya hasta ahí llegas. Entonces, pero esa es la idea, dejar cimientos firmes, ¿no? En el 14, por los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pues sí, tuvieron que dejar sus orígenes, tuvieron que dejar Ur de los Caldeos, Noé tuvo que dejar todo, Enoch, pues, ni se diga, o sea, tuvieron que dejar. ¿Qué nos invita a Dios? Salirnos de nuestra zona de confort. Si alguien el día de hoy se siente en zona de confort, peligro, sálgase. O sea, no, tenemos que estar ensanchándonos, creciendo, saliendo de esa comodidad. Dios nos le quiere hacernos crecer. ¿Por qué? Porque dice, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Así tenemos que estar nosotros.
por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, como él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A él hasta al contrario, o sea, acuérdense, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito. No me voy a detener a detalle con lo de Isaac, lo hemos visto mucho, pero Isaac igual ejemplifica a Jesús. Era el primogénito, tuvo que dar su vida, y él se pudo haber quitado porque ya era un joven y Abraham era un anciano, hubiera dicho, "Ay, ¿por qué me vas a matar?" Y por fuerza se hubiera quitado. Sea, imagínense alguien, un chavito de 16 años contra alguien de 100 años y que le haya dicho que fue obediente, como Jesús. No, les hubiera dejado amarrar. ¿Se acuerdan que iban con dos, ¿cómo les llaman? Sí, que eran siervos de Abraham que estaban ahí. ¿Qué pasó con Jesús con dos testigos? Pero ya cuando lo va a sacrificar, él solito como Dios con Jesús, dice, trajo tinieblas, pero dijo, esto es entre mí y yo. O sea, camino de 3 días, lo mismo, ahí vemos a Jesús. Pero ¿qué dice? En el 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, le dijo, en Isaac vas a tener descendencia, y después le dice, mátalo. Dios probando de cierta forma la fe, ¿no? Pero ¿qué dice? Pensando que Dios es poderoso, ¿para qué? Esta es la clave. Para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Prácticamente lo mató a Abraham en su corazón. Él dijo, algo vas a hacer, Dios, tú eres Dios, lo voy a matar, tú lo vas a resucitar. O sea, fíjense la fe que tuvo que tener, tú lo vas a matar, y ya cuando estaba ahí, no lo mates. Ajá. Y mueres a las cosas a él, Dios te bendice. Sí, porque, ¿qué dice? Nos decía Gorni, tienes que morir para dar vida. No se me olvida el último de los, hace que fue 15 días el estudio que dijo, hablaba de David. Y decía, o sea, vas a sufrir. O sea, David sufrió. ¿Qué David quiere ser? ¿El David de la cueva o el David del palacio? El David de la cueva sufrió, pero ahora sí que diría, sufra con propósito. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de Dios y lo estaban persiguiendo, había persecución, pero estaba bien. O el David del palacio que sufrió, pero por sus pecados, por no haber hecho lo que tenía que hacer y por ir con Betsabé, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué vamos a elegir? Vamos a sufrir, sí, pero ¿qué es mejor sufrir? Pero con Dios, ¿no? De acuerdo a lo que Dios nos pide. Y Abraham, por eso es el padre de la fe, o sea, él no le importó, dijo, lo vas a resucitar o algo vas a hacer. Y como bien dice Mar, cuando morimos, en verdad en nuestro corazón, Dios dice, ya, ahí está. Ya es lo que yo quería. O sea, dice, yo es lo que quiero tu corazón. O sea, dice, yo me interesa tu corazón. Y ahí es donde Dios actúa. Dice, en sentido figurado, también le volvió a recibir en el 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. O sea, ¿se acuerdan cómo de cierta forma los bendijo, le robaron la primogenitura a Esaú y fue como erróneo, entre comillas? Pero fue por fe, o sea, tenía que pasar. Si le hubieran obedecido hubiera sido diferente, le iba a pasar. O sea, las cosas de Dios pasan porque pasan. La diferencia es a de qué forma. En el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordo. ¿Se acuerdan que igual cuando bendijo José le dijo, no, tiene que ser al revés? Y no le dijo, no es así, lo mismo por fe. Ellos decían, así me lo marca Dios. Lo mismo en el 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Todos íbamos viendo, iban
dando pasos de fe, pasos de fe. No, pues José, o sea, ahorita aquí no dice a detalle, José todo lo que pasó, o sea, no acabaríamos. ¿A qué voy? Vamos a seguir avanzando. 23, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es lo mismo, él vivía en el palacio, por así decirlo. Moisés pudo haber dicho, me quedo aquí, aquí voy a vivir bien. No le importó, dejó todo por su pueblo y ya sabemos lo que pasó con Moisés. Dice el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Con Dios la fe es pensar a largo plazo y los deleites temporales del pecado es pensar en el corto plazo. ¿Nosotros qué queremos ser? ¿Cortoplacistas o pensar a largo plazo? Porque si pensamos en corto plazo, no vamos a lograr nada, porque nos va a ganar los deleites temporales del pecado. Si pensamos en el corto plazo, yo diría, ay, ahorita me atasco unas carnitas, una cocota, me echo. Pues es el deleite temporal, como bien rico. ¿Qué tal que mañana me muero? Entonces pienso en el corto plazo. No, me voy a atascar mañana pizza, pasado mañana hamburguesa. Está comiendo, ¿a qué voy? ¿Y por qué le saco esto? Si pensamos en el corto plazo, pues yo diría, hay que atascarnos todo el tiempo, no, no pasa nada. Pero si pensamos a largo plazo, ya diríamos, híjole, no es que al rato de todo voy a estar sufriendo yo padeciendo de salud y voy a causarle malestar a mi familia, a mis seres queridos, yo ni voy a estar bien. Entonces sí puedes comer mal de vez en cuando, pero si tienes una disciplina y te cuidas, ya lo ves a largo plazo, financieramente. Si lo vemos a corto plazo, tengo dinero, me lo gasto todo, pues total hay que disfrutar y ahí vamos. No, si piensas a largo plazo, vas a prever, vas a tener, en cada área, analícenlo, en cada área de nuestra vida, si somos cortoplacistas nos va a ganar el pecado, porque si no somos pacientes, todo lo vamos a querer así. Ah, yo quiero eso, o sea, vamos a decir, lo quiero, lo necesito. Y con Dios es paciencia, es decir, no, Dios te va a dar lo mejor, pero si te esperas. ¿Qué pasa? Lo hemos visto, ¿se acuerdan del ejemplo del pastel? ¿Qué pasa si los ingredientes de un pastel te los comes ahorita? O sea, lo que lleva un pastel antes de que esté el pastel hecho. ¿Te vas a ver rico? O sea, por separado, la harina, la leche, si es un pastel de zanahoria, todo. Pero ese es cuando somos cortoplacistas nos conformamos con eso. Es como comernos un pastel. Así, cuando están los ingredientes, ay, es que ya muero de hambre, como Esaú. Vendo mi primogenitura, me estoy muriendo. A ver, pues échame la leche, échame el huevo, así crudo, échame todo rápido. Ahora, muchas veces somos pacientes a medias. Ahí ya no estamos en el corto plazo ni en el largo, a mediano plazo. Ya lo pusimos, lo preparamos, como Lolita me acuerdo cómo prepara sus pais, que esté así, y todavía no está bien horneado, ya me muero de hambre. Crudo, comerlo a mediano plazo. Ahí, así nos conformamos, porque no nos esperamos a la bendición de Dios. En cambio, nos esperamos bien sabroso que Lolita dice, no, ya, ahora sí está en su punto, no más. O sea, ahí sí nos lo comemos como debe de ser, ¿no? Así es con Dios. O sea, siempre cada decisión que tomemos es, ¿me voy a conformar con el corto plazo con lo que haya? ¿O me voy a esperar, voy a ser paciente a la promesa de Dios? Todos ellos, analícenlo. Tuvieron que ser pacientes. Ninguno fue cortoplacista, en ellos. Ninguno. Las promesas de Dios se alcanzan a largo plazo. Y curiosamente, hasta las cosas del mundo se logran a largo plazo. Todo. O sea, ahí sí es una ley de cajón, sea en el mundial, sea con Dios, es esperar. Entonces nosotros tenemos que creer y vivir conforme a eso. No podemos conformarnos a lo que haya. No podemos ser cristianos y decir, pues ya, total, como Esaú, ya me muero de hambre, mi primogénito, pues si me voy a morir, ya, órale, lo que sea. No, nosotros tenemos que decir, yo voy a esperar. Mientras espero, me sigo fortaleciendo, voy a seguir creciendo que la palabra, voy a seguir leyendo, voy a seguir orando, voy a seguir discipulándome, voy a seguir tomando estudios
Voy a hacer lo que me toca, pero voy a tener fe en que Dios va a cambiar. Si estamos pasando por una situación, les digo, en el trabajo, en la familia, con seres queridos, en lo que sea, hay que creerle a Dios que Él lo puede hacer. Hay que creer que Él puede cambiar nuestro corazón, que puede cambiar el corazón de nuestro ser querido, que puede cambiar el corazón de nuestro jefe, que puede cambiar las circunstancias. O sea, de verdad, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, me podría contar historias donde diría, pasó algo increíble que lo que no pasó. Y entonces yo digo, ¿por qué seguimos sin creerle? ¿No les pasa cuando leemos la historia del pueblo de Dios cuando sale de Egipto y nos enojamos? Ay, no más, cómo son necios y cómo recalcan y cómo dicen que mejor me hubiera sido estar con Faraón o mejor nos hubiera sido morir en el desierto. Somos nosotros. Dios ya nos respondió y ahí andamos. No, es que. Y Dios diría, ya te respondí, acuérdate, ¿por qué no me crees? Eso es lo que tenemos que seguir viendo. Fíjense, vamos a seguir 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Vituperio es que te molesten. O sea, teniendo por mayores riquezas que te estén vituperando. Pero de que en Cristo, o sea, es mejor que te molesten de Dios, es mejor que te digan, no importa, está bien, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa es la clave, fíjense. Eh, Dicen que tienes que tener una meta y objetivos para que estés motivado y puedas lograr las cosas. Si vives tu día sin metas, sin objetivos, no. ¿Y ellos cuál era su meta? Su galardón. Estar con Dios en lo celestial. No los iban a mover. Entonces tengamos metas espirituales. Siempre les digo eso, hay que tener metas espirituales. ¿Qué queremos hacer? No nada más, ok, voy a leer la Biblia, sí. ¿Qué les pasa si dan un pasito más? Y digo, ¿me voy a poner de meta? Leer la Biblia completa en un año. Ya no nada más es leerla por leerla, ya mínimo voy a decir, oye, voy a leerla completa en un año, ya voy a poder decir, ya me sé todos los libros, ya cuando me digan Habacuc, ¿a poco si este es el libro en la Biblia? O sea, que lo sepamos encontrar, hay que tener metas así de, oye, voy a leer 30 capítulos al mes al menos, ese sería uno al día, hay que ir más allá, con Dios hay que exigirnos, porque si no, de nada, o sea, sí voy a leer, ya cumplí, leí. No, pero hay que esforzarnos y decir, quiero más con Dios. Dice el 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se acuerdan todo lo que pasó de las plagas? Y Faraón pudo haberlo querido matar y él creyó. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. ¿Se acuerdan la Pascua? Ahí está Jesús. Quien derramara su sangre, en este caso del cordero, y la pusiera en el dintel, no iban a matar a los primogénitos. Es lo mismo, derramamiento de sangre, quien lo creyera se iba a salvar. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo. Ya voy a acabar, es que quiero llegar a esto porque con eso se concluye. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y aquí quería acabar porque justamente es lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Nunca acabaríamos, dice, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjense todo eso, conquistar reinos, justicia, etcétera. La clave aquí, ¿cuál es? Y con eso concluimos. Vean, o sea, prácticamente aquí nos dieron desde el origen los padres de la fe, considerando todo lo que hicieron, y a qué nos invita, a que nosotros tengamos esa fe. Nosotros tenemos que pensar en grande ahí sí, en lo espiritual.
podemos cambiar vidas, podemos cambiar, empezando por nosotros, Dios nos cambia y podemos influir como no tienen ni idea. O sea, las decisiones que tomamos, el leer la Biblia diario, el compartir, los que están aquí en Pachuca, los que están en México, podemos dejar huella, o sea, podemos cambiar porque Dios nos puede usar en nuestros trabajos. Piensen a cuántas personas conocen. Y si aplicamos la fe, si creemos como los antiguos, ¿cuánto podríamos influir? ¿Cuánto podríamos trascender y dejar ese legado para nuestros hijos, para nuestros nietos? Y que este mundo, sabemos que el mundo, por como lo pinta Apocalipsis, va a venir más. Pero ¿qué pasa con la gente que tiene a Dios? Nos guarda. Siempre es lo que ha pasado, Dios nos guarda. A su pueblo lo guardaba. ¿Qué pasó cuando hubo oscuridad en Egipto? Y decía, hay luz en los que pusieron la confianza en Dios, ¿no? Dios mandó matar primogénitos y los que creían en él no los mató. O sea, lo que les quiero decir es que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, si nosotros tenemos fe en Dios, a nosotros no nos va a llevar el tren, porque estamos bien puestos en Dios. Ojo, vamos a tener el gozo de nuestro corazón. Quizás va a haber situaciones, va a haber problemas, pero internamente vamos a estar bien. Entonces, el mismo mundo tiene mucha necesidad. ¿Y quién les va a hablar? O sea, yo les pregunto, ¿quién les va a hablar? Si el mundo está podrido. Nosotros, o sea, nosotros apenas estamos reanudando las retas de fútbol. Mi objetivo, seguramente igual el Dios, iba a ser que con los que echamos la reta, al rato ya quieran todos aceptar de Cristo. Y dices, de ese poquito puede influir en tu trabajo. Aunque te caigan mal algunos, háblales de Dios. Quizás por eso es que hay, todos tenemos, si nosotros como cristianos tenemos necesidad, imagínense el mundo de que les hablemos. Tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que decir, ni modo. O sea, muchas veces he escuchado que con los que hablo dicen, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo tengo que ceder? ¿Por qué yo tengo que cambiar y no el de al lado? Él hace lo que quiere y ¿por qué yo? Dios así es. Imagínense que Jesús hubiera dicho, ¿y por qué yo me tengo que morir? ¿Por qué yo tengo que dejar que me cacheteen, me abofeteen, me escupen en la cara? ¿Por qué yo? No, pues que lo haga otro. Él obedeció, él tuvo fe, él creyó, él es el ejemplo perfecto. Entonces, con eso quiero concluir hoy el estudio. La idea es que no olvidemos esas historias de fe. Por eso es que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, no vamos a tener fe. Tenemos que leer la Biblia para que leamos las historias, las apropiemos, las entendamos y creamos. No hay otro camino, no hay otro secreto. Lean, tenemos que leer nuestra Biblia. Y créanme que vamos a influir en este mundo. Ese es el objetivo, influir espiritualmente, que más personas se conviertan. ¿Vale? Con eso concluimos el estudio, vamos a orar y vemos al final si hay dudas. Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, gracias por estos recordatorios que tú nos das, porque aunque ya conocemos estas historias, Dios, muchas veces hacemos oídos sordos, Dios, o hacemos como que ya la vimos y ya no hay nada que aprender. Tú siempre tienes muchas cosas por enseñarnos, Dios. Llévanos a apropiar, a no solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, a ser como Enoc, Dios, que caminó contigo diariamente, a ser como Abraham, que salió de su zona de confort por esas promesas que tú le dabas, Dios, a ser como Noé, a ser como Moisés, como todos ellos, Dios. Podemos, o sea, ellos no tienen nada diferente de nosotros, Dios, eran hombres como Rahab, o sea, muchas mujeres como Sara o Esther, que seamos hombres y mujeres de fe, Dios, que creamos en ti y pues en verdad hagamos nuestra chamba, Dios. No va a haber más, tú delegas, Dios, y no hay quien más. O sea, aquí en Pachuca y en México, en Puebla, donde estemos, nadie más va a hablar si no somos nosotros, Dios. Entonces, danos ese fervor, ese corazón para buscarte y para fluir lo que tú nos das, que fluya hacia los demás, Dios. Cambia nuestra vida, Dios, que nuestra vida refleje a ti y que a las demás personas se les antoje. Llévanos a buscarte diariamente, a no ser conformistas, a no ser cortoplacistas, Dios, a esforzarnos en la fe, Dios.
Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.